Hola amigos y aficionados a las busettes. Me llamo Antonio Maeso, como algunos sabéis, y hoy os voy a presentar otra pequeña modificación que estoy estudiando para la Guzzi V7 Storm 2021, que espero que sea de vuestro interés. Acompañadme. Bueno, pues en mi lista de reproducción de la Guzzi V7 podéis encontrar algunas pequeñas, simples, pero bueno, creo que pueden ser interesantes modificaciones que voy haciendo en esta máquina que tengo, esta bellísima Guzzi que también va y que tanto se disfruta. Una de ellas fue la colocación o adaptación de una cúpula de BMW a esta busete, utilizando los herrajes originales o las sujeciones originales que vienen por defecto con la cúpula que vende Guzzi como kit. Bueno, pues va muy bien tal cual está y estoy muy contento, pero quería hacerle un par de modificaciones para perfeccionar un poquito un cierto rebufo que te crea. Entonces quería, digamos, poner un poquito más recta la cúpula, un poquito más recta y quizá un pelín más alto, muy poquito. Bueno, para seguir probando y perfeccionando en la medida de posible. Ya sabéis que mi método es el de, bueno, ir siempre optimizando todo para sacar el máximo rendimiento. Entonces, bueno, lo que se me ha ocurrido es que estos herrajes o estas sujeciones originales fabricadas en acero, pues hace tiempo que pensé en hacer unas. ¿Por qué? Primero, para poder modificar este ángulo, como digo, hacia allá, o variar la altura, y además para hacerlas de un material aluminio, para aligerar un poquito, ¿no? Lo cual es todo un desafío, porque esto es una pieza muy complicada en su diseño, que tiene muchas curvas ahí, muchos pliegues, ángulos y demás, y no es nada fácil. Por otro lado, soporta mucha presión frontal del viento a alta velocidad, con lo cual es un desafío conseguir que estas pletinas aguanten hechas de un material más flojo, no tan fuerte como es el aluminio. Entonces, bueno, pues todo desafío, pues es un desafío que ahí estaba, ¿no? Ahora, hace tiempo diseñé en el ordenador, lo que hice fue intentar copiar las medidas originales para que obviamente pueda funcionar y pueda ir en sus anclajes, incluyendo este del intermitente. Entonces lo que hice fue copiar e intentar mejorar el diseño en el ordenador. Bueno, pues llegué a la conclusión o llegué a realizar tres prototipos que ya tengo aquí encima de la mesa hoy, fabricados para empezar a probar, ¿no? El objetivo, como digo, es pues hacerlo más ligera, hacerlo de diferentes medidas y luego a la larga, cuando dé con un diseño que funcione, que yo haya probado, poder ponerlo a la venta o a disposición de pues, otros usuarios que les pueda interesar de la comunidad Guzzi, y que bueno, pues piensen que puedan utilizarlo para adaptar algún tipo de cúpula. Bien, pues como digo, hice tres diseños. Este diseño es el original. Este diseño es, si todo va bien, que no lo he probado aún, hoy es el día que voy a empezar con esto, pues es exactamente la misma que hay puesta, solo que en aluminio de 1 milímetro más de grosor. Que yo, según mis cálculos, debe de dar la misma sujeción con ese milímetro suficiente para que... Estoy poniéndome en duda ahora porque lo diseñé hace ya unas semanas y no meses. ¿Fue 1 milímetro o 2? Bueno, ahora lo miraré con el calibre porque no me acuerdo exactamente. Creo que fue 1, pero quizás fueron 2. Bien, esa es la opción número 1, idéntica a la original. Y luego hice dos modificaciones o dos opciones más. Una es la misma pero un poco más alta, que es, vamos a ver, que es esta. Si no recuerdo mal, la ponemos encima y vemos, efectivamente, esta que es un poco más alta.
1,5 centímetros más alta, como vemos aquí y aquí. 1,5 centímetros para elevar la cúpula. Y luego hice otra que lo que hace es que a ese 1,5 centímetros le añade también un ángulo diferente de ataque. Como podemos ver, aquí tiene ese 1,5 centímetros de altura respecto a la original, pero arriba la pantalla irá más vertical. Bueno, pues me voy a poner ahora mismo a intentar probarlo y ver dónde estoy. Y espero durante este vídeo ir enseñando pues algunos de los progresos y ver si alguna de estas opciones realmente vale. De entrada, desde el punto de vista mecánico, porque ya digo que el diseño, el copiar esa pieza, para mí ha sido todo un desafío. Y ahora mismo no estoy seguro de que todos estos ángulos que estoy viendo aquí, que me esforcé mucho en medirlo, me llevó bastante tiempo, pues no sé si van a funcionar exactamente así o no. O habrá seguro que habrá alguna cosa que rectificar. Pero bueno, vamos a verlo. Hago un inciso rápido mientras estoy desmontando. Bueno, los dos tornillos de aquí obviamente pues no tienen nada más. Pero para que, bueno, que el usuario pueda ver cómo va aquí, que a lo mejor, pues bueno, no se intuye muy bien cuando está el intermitente puesto. Ahí saqué el tornillo. Pues esto lleva aquí una rajita para la que el cable pasaría por aquí. Y bueno, lleva la forma hecha para que entre aquí el tornillo de sujeción. Y aquí pues para que entre el tornillito con esta arandela grande que sujeta el faro. Bueno, pues esta es la situación. Ya tengo quitada la original. Entonces, la que es supuestamente copia de la original tiene, como yo imaginaba, casi la misma forma, pero no la misma. Quiere decir que tiene algunos fallos. Entonces, bueno, me he ido al ordenador y he cambiado los fallos. A ver si se pueden ver por aquí. Hay un poquito aquí de distancia diferente, que ya lo he arreglado en el ordenador. Aquí este coincide bien porque es un plano y fue más fácil de medir. Y luego la gran diferencia viene en estos dos de aquí, que he conseguido pues en el ordenador también traérmelo ese eje al centro, ahí donde está el otro detrás, y ese también al eje, alargarlo y traerlo para abajo. Bueno, el caso es que creo que tengo ahora en el ordenador una copia. Igualmente le he dado 10 grados más que tiene ahí el plegado. En principio parecía 45, pero no, necesito más. Decir que esta pieza, como yo la estoy haciendo en aluminio, es de 6 milímetros por 4 en acero. 6 en aluminio, 4 en acero. Con todo y eso es mucho más ligera. Bueno, lo cierto es que no la he pesado, pero la voy a pesar aquí delante vuestra, porque bueno, también es interesante ver si hay una ganancia de peso en esto. Vamos a ver, original, aquí está, 260 y pico gramos. Estamos hablando de medio kilo entre las dos. Y en aluminio estaremos hablando en 120 gramos, que serán 240, 250. Viene a pesar la mitad. La mitad, teniendo en cuenta que yo creo que va a tener la misma resistencia. Bueno, pues una vez hecho esto, ya tengo la original dibujada. Estoy con la modificación 2, que es la que más me interesaba. Y la he colocado aquí. Entonces, también he tenido que hacer una serie de pequeñas modificaciones porque al milímetro, fijaros aquí cómo sale demasiado, tendría que ir más para atrás, me he tenido que traer el agujero. Bueno, esto lo modificaré en el ordenador también igualmente en su momento. Y luego, bueno, por otro lado, eso también lo modificaré en el ordenador por si esta versión la hago disponible. Pero aquí, yo por ejemplo, esta le puede venir bien para algunas personas.
porque bueno, es un poco más alta, pero yo ya de donde tengo los agujeros, esto es demasiado. Creo, quizás no, quizás es lo que necesito. Si lo ponemos arriba, esto lo ponemos arriba, tampoco es mucho más alta. Pero quizá es demasiado. Yo necesito apenas 1 centímetro, yo creo, para que se me quite el pequeño rebufo que hace. Con lo cual voy a probar a colocar esta modificación 1, que es un pelín más baja. Vamos a ver. Bueno, esta es otra pequeña etapa del proceso. Lo que he hecho entonces es desechar, como decía antes, la modificación 2. Y he cogido la modificación 1, que vamos a ver si aquí se puede ver, que es ligeramente más alta que que el herraje original. Es ligeramente más alta. Bien, pues, y además, si vemos por este lado, ligeramente, no sé si se aprecia, porque prácticamente está igual. Ligeramente viene un poquito más para arriba. No sé si los ángulos se puede ver. Sí, aquí se puede ver un poquito mejor. Que este ángulo, el otro está un poquito más tumbado. Bueno, entonces voy a intentar, ya he colocado esta, y debo de decir que antes de he tenido que modificar un poquito aquí la sujeción, los ángulos, esto un poquito. Bueno, eso es lógico, pues en una fase de prototipado, pues esto puede pasar, claro. Pero he de decir que, bueno, voy a modificar ahora la otra para hacerla igual, intentar probar la cúpula, a ver si levanta un poquito ese centímetro y luego se viene un poquito más para acá y es un poco más confortable. Pero he de decir, insisto, que no me digáis que esto es que está en aluminio, tal cual sale del corte por láser y del plegado y demás. Pero yo lo veo infinitamente más bonito que en negro. Ya no solo que esto es hierro y que hemos dicho que pesa justo el doble, a pesar de que esto tiene 2 milímetros más para compensar la diferencia de fuerza del material, pues que en aluminio es que lo voy a dejar así. A mí por lo menos me encanta, porque le da un toque así para mí de carrera, que yo sé que esta moto no es de carrera ni de nada parecido, pero que me parece estéticamente muy interesante. Así que voy a seguir con la adaptación de la otra pletina. Bueno, simplemente por enseñaros un poco alguna parte del proceso que hago de adaptación, sencillo, pero bueno, es ponerlo en la plegadora y darle pues esos grados que necesito más. Vamos a ver. Aquí lo veis. Aquí. Estos pocos grados que necesito. Bueno, pues aquí tengo ya por fin colocadas estos dos brackets, estas dos sujeciones de aluminio. Al final esta modificación tipo 2 que yo he llamado, hice, como habéis visto, una original o una copia de la original que he modificado porque tenía algunas cosas que no estaban perfectas y ya he modificado en el dibujo para la fabricación de las siguientes. Y luego una modificación 1 un poquito más alta y una modificación 2. Y entonces esta me he quedado con la 1, perdón, con la 1, que es pues muy ligeramente más alta. Pero sobre todo, lo que mejora es el ángulo. Es una lástima que no tuviese una foto ahora o una imagen de aquí. Pero el ángulo, que ahora está así, antes estaba la cúpula como unos 10 o 12 grados. Bueno, pues esto puede ser suficiente para que se desvíe un poquito más el aire y no cree ese pequeño rebufo. Es un detalle ínfimo, pero que bueno, que como me gusta mejorar y perfeccionar las cosas, pues... Y luego, bueno, he ganado en peso. He ganado en peso, como habéis visto antes, y que, bueno, es importante estando tan alto en la moto, porque cuanto más alto, pues de una manera más grande afecta negativamente al comportamiento de la moto. Pero luego he ganado estéticamente, que es algo que no tenía pensado, pero vamos, desde mi punto de vista queda mucho mejor así en color aluminio crudo que en negro. Aunque esto ya, sobre gustos, pues no hay nada escrito. Pero para mí que queda mejor que la original. Así que ahora solo queda subirse a la moto, probarla
y ver realmente si he conseguido eso. Que ya digo, es un detalle particular, que esto no le afectará a ningún otro usuario de V7 seguramente, pero que nos enseñará un poquito sobre aerodinámica y que muchas veces, pues bueno, estos pequeños detalles influyen de una manera grande en cómo bueno, pues nos cubre la pantalla y cómo eso que nos cubre, cómo pasa la aerodinámica por encima de nuestro casco, si nos crea turbulencia y todo eso, ¿no? Y bueno, y en principio, pues como digo, en el dibujo he estado trabajando ayer por la tarde en el ordenador en modificar. Voy a pedir otro prototipo ya con la nueva modificación. Y como voy a tener estas originales ya aquí fuera, pues cuando las reciba veré si calcan idénticamente a estas y pueden ser un sustituto, ¿no? Porque claro, el peso es importante, ¿no? Yo creo que de los 4 milímetros que tiene esto de grosor, ahora a los 6 que tiene este, pues hace que la resistencia sea muy equivalente, que es otra cosa que, bueno, que tengo que probar conforme hago kilómetros. Pero vamos, por lo que estoy viendo aquí, esto va a quedar suficientemente fuerte. Vamos a ver cómo va en carretera. Bueno, pues en el fin de semana pude por fin subirme a la V7 y disfrutar de ella. Así que tocaba probar esta modificación. Dos aspectos. Primero, el de las turbulencias, pequeñas turbulencias que me creaba por llevar un ángulo demasiado inclinado, y entonces pues parece que me desviaba casi directamente al casco. Bueno, pues estas han prácticamente desaparecido, como yo por otra parte esperaba, porque al poner más vertical la pantalla, pues obviamente desplazamos un poquito más hacia la parte de arriba el aire, desviándolo de nuestra cabeza. Además, aquí, bueno, no aquí en estas imágenes, porque iba despacito para poder grabarlas para la cámara, pero luego pues estuve yendo en un ritmo más ligero y por carreteras y pude comprobar esto. Y luego la segunda parte que también efectivamente tenía ganas de comprobar es la resistencia de estas pletinas de 6 milímetros de grosor. Y la verdad es que no hubo ninguna vibración, no vi ninguna perturbación. Por supuesto no flexan y no movían nada, con lo cual, bueno, pues muy contento de la modificación, una modificación que funciona y unas pletinas que, bueno, que estarán disponibles en breve también por si alguien las necesita para montar o para adaptar alguna otra cúpula. Así que contento, muy contento.